Dicen que lo que no se ve, como las raíces, es precisamente lo que te sostiene. En este caso, lo que no se ve es lo que nos muestra cómo hemos sido, qué hemos utilizado, qué música hemos tocado o a qué hemos jugado. El concepto de historia del ser humano desde un abanico de perspectivas que se convierten con el paso del tiempo casi en inabarcables. En este sentido, el Museo Etnográfico de Castilla y León hace un recorrido expositivo de parte de lo que hemos sido, pero hay otras partes, otros fondos, como esas raíces del árbol que nos sustentan. Esas están en los sótanos, almacenes de todos esos fondos que han llegado al museo. Para que nos hagamos una idea, solo está expuesto entre un 30 y un 40% de los fondos que tienen. Pues ahora mismo nos encontramos en una planta de almacén, concretamente en el -2. El museo tiene 5 plantas de exposición, pero una de ellas, la última, ya es un sótano, el sótano -1. Pues debajo de ese sótano tenemos otras 2 plantas que destinamos a la ubicación de piezas, son los fondos del museo. En esos 2 sótanos encontramos gran diversidad de piezas. En el segundo, por ejemplo, está la colección de indumentaria, la de alfarería, mobiliario infantil, juguetes. La etnografía lo que tiene es que es una materia muy amplia en realidad. Entonces, bueno, pues contamos con aperos de labranza, con útiles de oficios domésticos, con maquinaria preindustrial y queda un poco repartida entre las 2 plantas del museo. Una gran cantidad y variedad de piezas. Tenemos un porcentaje, viene a ser como un 30% aproximadamente expuesto, y el resto se reparte entre los 2 almacenes, y bueno, un tercero en realidad, que es una nave que tenemos fuera del museo. Obviamente no entra, hay piezas que no entran, pues todos los carrozas funerarias están guardadas en una nave, puesto que en los almacenes no hay forma de introducir, bueno, pues esas piezas por los accesos y por las posibilidades espaciales ya que tenemos aquí. Aún así, todas ellas, antes de colocarse en estos depósitos, pasan por un exhaustivo proceso de catalogación e inventariado. Pues una vez que las piezas llegan al museo, realizamos el inventario y después se procede a la catalogación. Se toman fotografías de cada una de las piezas, medidas de los objetos, y bueno, pues se realizan todas las fichas catalográficas para después ya quedar guardados en los almacenes. Bueno, de quedar guardados es una forma de hablar, porque siempre están, bueno, pues a disposición del público interesado, de los investigadores, e incluso si hacemos colaboraciones con otras instituciones prestando piezas para exposiciones temporales, pues muchos de los objetos que están en los almacenes son los que se prestan. Procuramos que, ya que están en estos 2 sótanos, en los fondos, bueno, pues que tengan también otro tipo de vida, que no estén siempre guardados, que se puedan exponer al público, ya que no están expuestos de forma permanente en el museo. Un museo que no solo en los sótanos, sino en las propias salas de exposición cuentan con multitud de piezas procedentes, en muchísimos casos, de donaciones, una parte imprescindible del patrimonio material e inmaterial de este museo. Yo creo que para todos los museos las donaciones son una fuente importante de ingreso. En este concretamente, pues la verdad es que estamos contentos porque recibimos un número importante de donaciones, y bueno, pues es una forma de ampliar las colecciones cuando los presupuestos son a veces más escasos y no se puede comprar como nos gustaría. Donaciones, pues tengo aquí estas cintas, tengo aquí esto, mira a ver si os interesa. Bueno, pues un poco van llegando por aquí. Luego también trabajos propios, como un trabajo que se hizo anteriormente, Memoria, Territorio y Patrimonio, MTP, que se hizo entre 2008 y 2011 y quedó un poco ahí pendiente por problemas
bueno, quedó cancelado por problemas presupuestarios, y es un material que hoy por hoy sigue inédito, que estamos tratando de poquito a poquito, en base a otros proyectos como el de Etnosfera, que hemos presentado hace poquito, que básicamente ese proyecto, como sabéis, se trata de poner al público precisamente lo que el público no sabe que tenemos. Entonces ese es un poco el objetivo. Son fondos públicos, todo este tipo de patrimonio inmaterial, y queremos hacerlo visible, evidentemente. Donaciones que asimismo tienen multitud de orígenes y con diferentes circunstancias. En cualquier caso, tampoco se admite todo. Hay un poco de todo. Hay personas que son conscientes del valor que tienen los objetos, que consideran que en su casa no están bien conservados, o se van a estropear, o que a sus descendientes no les interesa y finalmente se van a echar a perder, y que donde mejor está es en los museos, en este o en cualquier otro centro. Y luego tenemos el otro caso, el de las personas que vacían sus casas, que las venden, casas en la ciudad, en los pueblos, y que necesitan sacar, bueno, pues de forma inmediata lo que tienen. Ahí nos encontramos pues con que hay piezas que son muy interesantes y otras pues bueno, que a lo mejor tienen un estado de conservación pues deficitario, ¿no? o que ya están muy representadas en los fondos del museo. Entonces hay que hacer una selección siempre, No se puede recoger cualquier cosa. no se admite todo, claro, hay que valorarlo, hay que valorarlo. Nosotros somos un museo de Castilla y León y bueno, pues a priori nos interesan piezas de todas las provincias, de provincias que están menos representadas. También nos encontramos, sobre todo con el patrimonio inmaterial, que grabaciones o fotografías a las que no dábamos más importancia puedan tener información muy valiosa. Sí, claro, todos estos vídeos familiares que hablamos ahí en Super 8 o esas cintas que a lo mejor pues hay gente que considera que no tienen más valor, pero a lo mejor están grabadas en las fiestas de su pueblo, de su localidad, y a lo mejor desde ahí se puede sacar mucha información. En todo caso, para un investigador, información casi se puede sacar de cada cosa. Una simple comida familiar, por ejemplo, la típica grabación de una fiesta de cumpleaños familiar en los años 80, te da información de cómo era desde los usos, desde los utensilios, el mobiliario, las maneras de celebrar, ¿no? O sea, ves a lo mejor la vajilla que han utilizado en la televisión, los muebles que habría. Siempre hay información, la verdad es que siempre hay información, porque luego las consultas que recibimos en estos tipos de centros especializados son muy variopintas. Te quiero decir que a veces que te vienen con preguntas un tanto peculiares. ¿Cómo era pues yo qué sé, la indumentaria en los 80 o el mobiliario de los 80 porque estoy haciendo una película o porque estoy haciendo algo, ¿no? Una novela y necesito tener ahí esa información? Bueno, pues es que al final luego, es lo que te digo, información al final siempre encuentras de algo de lo que aprender. En todo caso, ¿cómo es ese proceso de selección, sobre todo con los objetos o piezas materiales? Pues es muy sencillo, en realidad las personas que quieren donar contactan con nosotros y bueno, nos dicen qué es lo que tienen. Muchas veces nos envían fotografías y bueno, pues digamos que ahí es una primera criba por lo que os estoy diciendo, ¿no? Si ofrecen una pieza que ya está muy representada en el museo o cuya el ámbito geográfico también está representado, bueno, pues ahí ya el proceso posiblemente pues no continuaría, pero si se sigue desarrollando, lo que hacemos es que quedamos con esas personas, vamos a ver in situ las piezas o las traen al museo y si son interesantes, pues ya realizamos toda la documentación pertinente y hacemos todas las gestiones con la Junta de Castilla y León, con el Servicio de Museos. Aquí en esta parte de los almacenes encontramos, por ejemplo, algunas de las piezas donadas por el salmantino Ángel Carril. En este caso concreto, donde nos hallamos ahora, bueno, pues es la donación de Ángel Carril, que fue un músico, un etnógrafo salmantino que falleció hace ya unos años, y su familia, aparte de todo su fondo discográfico y bibliográfico, bueno, pues donó una cantidad de bienes tangibles
que guardamos en este almacén -2, y como podéis observar, pues la variedad pues está servida, porque hay desde instrumentos musicales hasta útiles domésticos, piezas de arte pastoril, de cristal, cerámica, de fibras vegetales. Pues un poco, digamos que es a pequeña escala de lo que podemos encontrar en las colecciones del museo. Son los llamados ideófonos, son los instrumentos que generan sonido al percutirlos entre sí. El propio material es el que produce el sonido. Pues por ejemplo, esta huesera, que está formada por huesos de cordero y se cuelga del cuello, se tensa con el cordal de abajo y mediante una castañuela es como se genera el sonido. Los palos de los bailes de paloteo, las cucharas, cascabeles, campanillas, las carracas, matracas, las claves, castañuelas, por ejemplo. Aquí hay una selección surtida de castañuelas, principalmente de Zamora y de Salamanca. Si bien hay algunos ejemplos, como son los más grandes, que ya son más el norte, de León o incluso de Asturias, y estos otros modelos que son de Ibiza, pertenecen a Ibiza. Y luego, bueno, pues los craqueps, que tienen también un tamaño considerable porque bueno, son de origen africano. La quijada de caballo, con la que también se hace música, y las tapaderas, que bien se tocan entre ellas, son tapaderas de cazuela, se tocan entre ellas o mediante llaves, se pueden percutir con llaves. En este caso sería un poco grande esa llave para estas tapaderas, pero sí, es una forma de accionar piezas metálicas para generar un sonido. Todo esto, por ejemplo, si un día quisiera hacer un cambio en la exposición permanente y hacerle un guiño a la música, muchas de estas piezas tendrían opción de subir arriba, por ejemplo. Sí, de hecho ha ocurrido precisamente en la vitrina correspondiente a la música, al aspecto musical, se amplió, y para ello se tomaron piezas de esta colección, de la colección de Ángel Carril. Concretamente hay zambombas, hay algún rabel y una huesera colgada y un pandero cuadrado de Peñaparda. Me hablabas antes de que hacéis muchas colaboraciones. En algún momento, no sé si hay opción o ha habido alguien que se haya interesado por algunas piezas en concreto del museo, pero para adquirirlas. No sé si esa opción está abierta dentro del museo o no. ¿Para adquirirlas en compra? En compra, sí. No, eso no se plantea. Las piezas de la colección es una colección pública, entonces no se venden. No se venden, pero sí pueden estar a disposición de investigadores como esta, dentro del apartado de religiosidad que ha sido estudiada en varias ocasiones. Muchos investigadores, principalmente extranjeros, sobre todo ingleses, porque tiene un verdugado del siglo XVIII, que es una pieza muy extraña, sobre todo en imágenes vestideras, y después todos estos aros están rellenos de esparto y de fibras, de diferentes fibras vegetales. Y es una pieza bastante especial. Unos sótanos donde también se conservan piezas adquiridas por el museo recientemente, como una pequeña colección de instrumentos musicales que formaron parte de la exposición itinerante Termus, entre el Museo Etnográfico y el de Terras de Miranda do Douro. También encontramos piezas de forja de Matías Prieto. Que bueno, pues es un artista de cierta relevancia y conocido en Zamora. Y a continuación, pues máquinas de coser, y con la mesa o sin ella, y algunos elementos que ya son pues más modernos, desde un ordenador Macintosh hasta magnetófonos
o calculadoras, máquinas de escribir, ventiladores, bueno, digamos que aunque son más recientes, tienen cierta importancia porque de alguna manera también están marcando una época, están haciendo un aporte documental y de información de una época en concreto. Entonces, bueno, pues todo este apartado está destinado para esas piezas más recientes y sobre todo eso de componente metálico, porque lo que hemos intentado es distribuir los bienes en función de la materia. En etnografía es complicado porque hay muchos objetos que tienen mezcla y claro, a lo mejor los metales requieren de unos parámetros de conservación diferentes de la madera. Entonces, bueno, hay que buscar términos medios y niveles sobre todo estables para que las piezas se conserven bien y no se deterioren. Fondos donde no podían faltar los textiles, desde los más tradicionales y folclóricos a otros bastante más recientes. La colección de textil, pues podemos encontrar desde faltriqueras, medias, dengues, chalecos, jubones, rodaos, manteos, calzado, sombreros. Algunos trajes están completos, otros bueno, pues son piezas. También tenemos indumentaria bueno, pues de carácter más urbano. Hay trajes de novia de color naranja, azules y algunos bueno, pues posteriores, más recientes, de los años 60, que también bueno, pues se han donado de forma reciente. Algunas de las piezas están guardadas en cajones y otras tienen que ir colgadas por la envergadura de las mismas, pues las alfombras, las mantas. Bueno, hemos diseñado un sistema para que estén enrolladas con materiales de conservación y bueno, es la mejor forma porque no se generan dobleces. En este caso concreto estáis viendo las capas. Lo que se ha desarrollado es bueno, pues un sistema para cada una de ellas. Tomando sus medidas, se ha diseñado una percha ergonómica forrada con material de conservación, donde va la capa y a mayores van cubiertas bueno, pues con unas fundas de algodón sin apresto para que estén bien conservadas. Ropa que habla mucho de las vestimentas de cada época y también del poder adquisitivo de sus dueños. Algo parecido ocurre con los juguetes, muy diferentes, desde los más humildes a aquellos que proceden de entornos más urbanos y sobre todo de clases más pudientes. Este en concreto es hojalata. Ya cuando entró la hojalata en España, que bueno, las fábricas sobre todo de la zona de Levante, de Comunidad Valenciana, de Cataluña, tuvieron muchísimo auge en la producción de juguetes de hojalata. Hay un futbolín también y bueno, este teatro es un teatro pues que no está al alcance de todos los niños. Es un teatro que tiene diferentes escenarios de papel que se van solapando para crear bueno, pues, 3 dimensiones y bolos, hay muñecas. Si queréis vemos pues alguno. Bueno, pues aquí hay un poco de variedad, la peonza, una tabla de lavar, una artesa, bueno, una carta, un juego de naipes, los aros metálicos que se empujaban. A ver. Aquí, por ejemplo, bueno, pues tenemos, estos proceden de una familia vallisoletana, pues de la ciudad, que tenía su juego de trenes, incluso un proyector de
llama Arcanic, que fue un proyector que se fabricó en España y que se llevaba a otros países, hacían encargos pues porque era de calidad y tenía un buen precio, era asequible. Claro, en España, aunque tuviera un buen precio y fuera asequible para las familias europeas, pues no estaba al alcance en este país de todas las familias. Y en este caso, bueno, pues nos donaron el proyector con una variedad de películas en blanco y negro y mudas. Almacenes donde también encontramos algunas piezas que han formado parte de la exposición permanente. Al menos el año en el que, bien en cerámica o bien en alfarería, han conseguido ganar el premio que se otorga en las fiestas de San Pedro. Cada año se hace en torno a una temática diferente y se seleccionan 3 piezas de alfarería y 3 piezas de cerámica, 6 premios en total, y los ganadores pasan a formar parte de la colección del Museo Etnográfico de Castilla y León. Están durante un año expuestas en la tercera planta del museo, destinada al barro, es una planta monográfica. Y bueno, pues ahora están las ganadoras de este año, y las que podéis ver en los almacenes pues han sido las de años anteriores. Y hay, bueno, pues variedad en cuanto a procedencia geográfica y también tipológica. Y si los fondos materiales son incalculables, esa misma pregunta nos llega con el patrimonio inmaterial, que tiene una respuesta además muy similar. Creo que no sé ni responderla, porque en horas de grabación son miles de horas. Luego más lo que te va llegando. También depende si contamos patrimonio inmaterial, aspectos tales como la fotografía o no. Fotografía me refiero de fiestas populares o... Entonces, por ceñirnos a lo mejor entre audio y vídeo, son miles de horas. En volumen estamos hablando de unos 2000 DVDs y otros tantos CDs que tenemos grabados. Así más o menos. Luego cada CD pues tiene lo que tiene. Demasiado, casi inabarcable. Una parte del patrimonio etnográfico que también encontramos en otros formatos más antiguos, como cassette, Revox o incluso Super 8. Pues en este tipo de patrimonio tenemos un problema, que es que a veces tenemos la fuente pero no tenemos reproductores. Tenemos cintas o vídeos en beta o en 2000 que aquí ahora mismo no disponemos de un reproductor, es decir, yo tengo unos fondos que todavía no sé ni lo que contienen. Me pasa lo mismo con algún Super 8. Magnetófonos y cosas de esas sí hemos ido consiguiendo y sí que sabemos más o menos lo que tenemos. Pero luego también es un trabajo muy mecánico, porque no es algo digital que puedes ir avanzando. Al ser magnético, yo que sé, una cinta cassette, tienes que ir escuchándola, pues eso, segundo a segundo. Entonces, desde ese punto de vista es un trabajo complejo, claro. Y muchas veces, pues aún hay fondos que todavía no tenemos claro lo que tenemos. Sí. En este sentido, los materiales que son más sensibles o delicados están en almacenes, con control de temperaturas y humedad, y esperando a que llegue su momento y se puedan digitalizar, aunque muchos de ellos tendrán que llevarlos a centros especializados para que puedan realizar ese proceso sin dañarlos. Otros se han digitalizado ya en el propio museo y forman parte de ese proyecto que poco a poco va tomando forma y que ya podemos disfrutar, como es Etnosfera. Falta muchísimo de lo que sabemos que tenemos y realmente falta mucho de lo que todavía no sabemos que hay en esos formatos un poco ya extintos que bueno, pues hay que intentar conseguir. Y luego también es, claro, requiere cierta complejidad técnica, porque es muy difícil manipular esas cosas sin ser un experto. El riesgo de cargártelo, de destrozarlo para siempre es evidente. Entonces, bueno, lo de la digitalización siempre es delicado, es un tema delicado. El objetivo es poco a poco, año a año, ir subiendo pues hasta intentar tener en su mayoría, ¿no? Pero por suerte nos siguen llegando fondos continuamente y eso es, claro, eso es una ventaja. Es decir, espero que nunca esté realmente hecho el 100%, que sigamos recibiendo fondos. Fondos que una vez digitalizados pasan por un proceso de conservación. Trabajo de conservación. Sacamos la diapositiva de su marco y la ponemos en cajitas de archivo que están libres de tóxicos, o sea, es material neutro. Las ponemos estos sobrecitos de papel de arroz. De este modo, el papel glasiné también se llama.
De este modo el archivo ya está conservado en buenas condiciones ya para la posteridad. Es decir, no va a sufrir contagios ni del marco, ni de humedades, ni cosas de estas, puesto que ya está controlado en temperatura y en materiales y en humedad. Entonces, a medida que vamos digitalizando, aprovechamos para hacer la conservación preventiva. En todo caso, este es un trabajo interminable porque, afortunadamente, no deja de llegar material desde lo que han llamado fotografías huérfanas. Por ejemplo, esto es en lo que hablábamos, fotografías huérfanas, que son todo este tipo conjunto de fotografías de las que nada sabemos. De las que nada sabemos, son cosas que te van llegando por donaciones, casi todo, pero que tienen un interés tremendo. Luego también, claro, dentro de este área hablamos también de programas de mano. Aquí vemos programas del Teatro de Ramos Carrión. Esto evidentemente no, esto ya es patrimonio bibliográfico, pero también lo trabajamos desde esta biblioteca también. Todo este tipo de trabajo de la época, de teatro de la época. Pero bueno, podemos encontrar, no sé, formatos de todo tipo. En este caso son banderines, por ejemplo, ¿no? Una pequeña colección de banderines publicitarios, en este caso de Zamora, de 1972. Bueno, los tenemos aquí conservados, también publicitarios. Esto fue un formato muy habitual de publicidad. Ahora ya no se lleva tanto, pero en los años 70, 80 era muy habitual hacer banderines. Entonces, bueno, es infinito. Todas estas cajas también. Pues tenemos aquí horarios de ferrocarriles de los años 60, mapas, pues mapas antiguos, planos de París, planos de, bueno, vamos guardando un montón de cosas en estas cajas de archivos, estas cromolitografías que son preciosas también, estos grabados, cromolitografías que se llaman, también. Estos son de finales del 19. Y bueno, materiales infinitos. Con algunas curiosidades como las fotografías post-mortem que se hacían a los niños de corta edad que habían fallecido. Pues nacían muertos o morían muy jóvenes en aquellos años, de bebés, no tenían más. Y bueno, pues formaban parte de la familia o habían formado al menos por un instante. Entonces, sí son fotografías de este tipo muy solicitadas también, hay coleccionistas privados siempre buscándolas, ¿no? Pero bueno, a mí por ejemplo, este tema de fotografía huérfana me llama mucho la atención. Son fotografías que te llegan aquí sin ningún tipo de información de nada. Joder, a mí es que se me ocurren un montón de historias, ¿no? Yo a lo mejor es porque soy así, pero joder, ¿quién será esta señora? ¿Qué habrá pasado de ella? ¿Qué de estos niños? O este tipo de fotografías, dices que yo siempre digo que con una fotografía de estas puedes hacer una novela. Si te fijas un poco en quién mira al uno, al otro, no sé qué, sus gestos y tal. Bueno, pues son cosas que a mí me gustan mucho. Entonces ya, pues eso, hemos considerado oportuno darles un espacio. También realmente no tenemos información. No sabemos absolutamente nada. En algún caso, alguna vez aparece una fecha. Pero bueno. ¿No os ha llamado nadie que se haya reconocido o haya reconocido a alguien en...? No, pero molaría. Bueno, con la colección de Carlos Flores sí. Con esa colección, como sacamos un par de catálogos, el último catálogo que hicimos sí que sale gente. O sea, lo hicimos más social, más que de arquitectura. Y sí nos ha pasado. Joder, es que he visto a mi abuela ahí con gente de Andalucía o cosas. Y en ese caso sí les mandamos la foto en calidad, claro. Y de ahí otros fondos bibliográficos que aportan mucha información de una época, como pueden ser las cartillas de racionamiento. Este tipo de documentos, con las cartillas de racionamiento, todo el tipo de documentos de identidad, ¿no? Los tengo divididos por documentos de identidad, pero bueno, esto es lo que entrarían dentro de lo que llamamos efímeras, que son materiales no hechos para perdurar, materiales bibliográficos impresos, y sobre todo se plasma en lo que sería la publicidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, pues publicidades también antiguas, que también pues, nos dan muchísima información, ¿no? En este caso papel secante,
que era el soporte publicitario en la época que se escribía, por ejemplo, con pluma, ¿no? Como si ahora te sale un banner a la que estás escribiendo un correo, pues aquí el banner era este tipo de papeles, las gafas, bueno, pues infinitos materiales. El concepto de efímera es inmenso. Fondos que explican parte de la historia de un territorio a través de las personas que vivían en él. Hombres y mujeres anónimos que con sus voces, sus fotos, sus utensilios de cocina o sus vestimentas nos aportan una información de incalculable valor. Saber quiénes somos y de dónde venimos.